Todo empieza en silencio, no en tus finanzas, no en tu billetera, sino en un lugar mucho más profundo, tu mente inconsciente. Carl Gustav Jung decía que la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, lo que no queremos mostrar, lo que ocultamos porque nos avergüenza o nos da miedo, y lo que no reconocemos en nosotros, termina dominándonos. Lo que callas, te gobierna, lo que niegas, te controla. El autosabotaje financiero no comienza cuando gastas de más, o cuando no ahorras, sino mucho antes, en esa parte oscura de tu psiquis, que aprendió a temer al dinero, a rechazar el éxito, a asociar prosperidad con culpa. Desde pequeños, escuchamos frases que se nos quedaron grabadas: el dinero es sucio, más vale pobre pero honrado, los ricos son malos. Quizás no lo recuerdes, pero esas ideas se alojaron en tu inconsciente como semillas, que hoy florecen en decisiones invisibles: gastar cuando deberías invertir, callar cuando deberías negociar, renunciar cuando deberías arriesgarte. En la escuela, esa sombra se alimentó aún más. Allí aprendimos a obedecer, a esperar permiso, a no equivocarnos. Se nos enseñó que el error era vergüenza, que levantar la mano y equivocarse merecía burla, que destacar demasiado era ser arrogante. ¿Te das cuenta? Ese mismo miedo escolar a fallar hoy reaparece cuando piensas en emprender, en subir precios, en decirle a un cliente: esto cuesta lo que vale. La sombra educativa se convirtió en sombra financiera. Y aquí está la paradoja. Crees que eres libre al tomar tus decisiones con el dinero, pero en realidad, muchas veces, es tu sombra la que decide por ti, esa parte oculta que aprendió a callar, a conformarse, a obedecer. Por eso Jung decía: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Tu destino financiero no es más que el reflejo de una sombra no reconocida. El primer paso, entonces, es detenernos y observar qué frases, qué recuerdos, qué emociones moldearon tu relación con el dinero. Tal vez recuerdes a tus padres discutiendo por facturas, tal vez recuerdes sentirte culpable cuando pedías algo caro, tal vez aún escuches la voz de un profesor diciendo no sueñes demasiado. Todo eso está vivo en tu inconsciente. Y cada vez que postergas un proyecto, cada vez que cobras menos de lo que vales, cada vez que gastas sin pensar, es la sombra la que está actuando. Si miramos hacia atrás, descubrimos que la mayor parte de nuestras creencias sobre el dinero y el éxito no nacieron en la universidad, ni en un curso de finanzas, ni siquiera en el trabajo. Nacieron en el salón de clases, en ese lugar donde pasamos los primeros años de nuestra vida, repitiendo lo que otros nos decían, aprendiendo a obedecer, a callar, a no equivocarnos. Carl Gustav Jung decía que la sombra no se forma solo de lo negativo, sino también de lo reprimido. ¿Y qué reprimimos en la escuela? Reprimimos la creatividad, la rebeldía, la iniciativa. Nos enseñaron a no destacar demasiado, a no cuestionar al maestro, a no equivocarnos en público. En el fondo, lo que nos enseñaron fue a temerle a nuestra propia grandeza, y ese miedo, con el tiempo, se tradujo en autosabotaje financiero. Piensa en esto. La escuela funcionaba como un entrenamiento para la vida laboral. Te premiaban por llegar puntual, por entregar tareas en orden, por repetir respuestas exactas, pero nadie te premiaba por cuestionar, por innovar, por tener una visión diferente. El resultado: millones de adultos que al entrar al mundo del dinero, repiten el mismo patrón, trabajan para otros, esperan un salario fijo, no se atreven a negociar, y cuando piensan en emprender, una voz interna, la voz del profesor, les dice: no te salgas de la fila. Esa voz es parte de tu sombra, es la sombra del alumno obediente que aún vive dentro de ti. Y mientras esa sombra gobierne, vivirás con miedo al riesgo, miedo a invertir, miedo a crecer. La escuela sembró la idea de que equivocarse era un pecado, y por eso hoy, muchos prefieren no intentar nada antes que fracasar. El fracaso se convirtió en una vergüenza, no en una lección. Lo más doloroso es que, sin darnos cuenta, la escuela también nos educó para la escasez. ¿Recuerdas cómo te enseñaban a dividir un pastel en partes iguales? La mentalidad era: hay poco, y todos deben conformarse con una tajada. Nunca te hablaron de cómo crear un nuevo pastel, de cómo generar abundancia. Nos formaron en un sistema de suma cero, donde si uno gana, el otro pierde. Esa mentalidad se transformó en sombra colectiva: miedo a competir, miedo a destacar, miedo a cobrar lo justo. Y aquí aparece la paradoja. La misma obediencia que te hizo buen estudiante es la que hoy te hace mal negociante.
porque para prosperar necesitas iniciativa, creatividad, riesgo, habilidades que fueron castigadas en la escuela. Jung lo explicaría de esta manera: lo que negaste en el pupitre, tu voz, tu valor, tu individualidad, hoy te sabotea cada vez que quieres crecer financieramente. En el fondo, seguimos siendo alumnos, solo que ahora el maestro ya no es un profesor, sino el jefe, el cliente, el banco. Seguimos levantando la mano en silencio, esperando permiso para soñar, para emprender, para cobrar. Y lo más trágico es que no nos damos cuenta de que esas cadenas son invisibles, porque están enraizadas en lo más profundo del inconsciente. El autosabotaje no siempre se muestra de frente, no aparece con un cartel que diga: aquí estoy, soy tu sombra. No, la sombra es más astuta, más silenciosa, más sutil, se oculta detrás de máscaras, de disfraces que parecen decisiones lógicas, pero que en realidad son trampas inconscientes. Y en el terreno del dinero, Jung nos ayudaría a reconocer tres de esos disfraces principales: el despilfarrador, el perfeccionista y el sumiso. El despilfarrador es el más visible, compra cosas que no necesita, gasta para impresionar, se endeuda para llenar vacíos emocionales. Pero lo curioso es que el despilfarrador no actúa por ignorancia financiera, sino por dolor inconsciente. Cada gasto es un intento de anestesiar la sombra, la soledad, la falta de reconocimiento, la herida de sentirse invisible. En el fondo, gasta para demostrar que vale, para decirse a sí mismo: merezco. Pero ese merecimiento nunca llega, porque no se construye con compras, se construye con conciencia. El despilfarrador vive atrapado en la rueda del placer instantáneo, y aunque su billetera sangra, no puede parar, porque la sombra lo dirige. El perfeccionista es más engañoso, no despilfarra, no se endeuda de manera evidente. Al contrario, parece cuidadoso, meticuloso, hasta responsable, pero su sombra es el miedo al error. Es ese niño escolar que solo se sentía seguro con un 10 en la libreta. Hoy ese miedo se traduce en procrastinación. Nunca lanza un negocio, porque todavía falta afinarlo. Nunca ofrece su servicio, porque aún no es perfecto. Nunca invierte porque no es el momento ideal. El perfeccionista cree que se está preparando, pero en realidad está paralizado por la sombra del fracaso. Y lo más trágico es que mientras espera la perfección, el tiempo pasa, las oportunidades escapan, y su vida financiera se congela. El tercer disfraz es el sumiso. Este no gasta de más, ni se paraliza esperando el momento perfecto. El sumiso trabaja, se esfuerza, se sacrifica, pero cobra poco, regala su tiempo, rebaja sus precios, acepta condiciones injustas. ¿Por qué? Porque teme al rechazo, porque en su sombra aún resuena la voz que dice: no mereces tanto. El sumiso no negocia, se conforma, busca aprobación, y aunque su esfuerzo es inmenso, su recompensa es mínima. Vive cansado, resentido, atrapado en una pobreza que él mismo perpetúa, sin darse cuenta de que la cadena no está afuera, sino adentro. Estos tres disfraces parecen diferentes, pero tienen la misma raíz: la sombra no integrada. El despilfarrador huye del vacío, el perfeccionista huye del error, el sumiso huye del rechazo, pero al final, los tres huyen de sí mismos, y toda huida tiene un precio: la pérdida de libertad financiera. Jung decía que la sombra no es tu enemiga, es tu maestra. Si hoy te reconoces en alguno de estos disfraces, no es para que te culpes, sino para que observes. Pregúntate: ¿qué emoción oculta estoy evitando? ¿Qué herida estoy intentando tapar con mis gastos, con mi perfección, con mi silencio? Detrás de cada sabotaje financiero, hay una verdad enterrada que pide ser escuchada. Jung nos dejó una frase, que es la brújula de este viaje: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Esa es la clave del autosabotaje financiero. No importa cuántos cursos de finanzas hagas, cuántas hojas de Excel llenes, o cuántos libros leas sobre inversiones, si tu sombra sigue oculta, tomará el timón en silencio y conducirá tus decisiones hacia la pobreza. Y lo más peligroso es que creerás que fue el destino, que la vida simplemente fue injusta contigo, cuando en realidad fue tu inconsciente el que tomó las riendas. Pero, ¿cómo se hace consciente lo inconsciente? Jung proponía un camino que podemos aplicar directamente a nuestras finanzas: un proceso de conciencia, confrontación e integración. La primera fase es la conciencia. Aquí no se trata de juzgar, sino de observar. Debes llevar a la luz lo que antes hacías de manera automática. Un ejercicio simple pero poderoso es escribir durante 30 días cada decisión financiera que tomes.
desde la más grande hasta la más pequeña, un gasto, una deuda, un regalo, una negociación, y junto a cada acción, responde, ¿qué emoción me movió? Puede ser miedo, culpa, orgullo, vacío, necesidad de aprobación. Ese registro te mostrará patrones que nunca habías visto. Verás que tu billetera no obedece a la lógica, sino a tu sombra emocional. La segunda fase es la confrontación. Este es el paso más incómodo, pero también el más liberador. Significa mirar de frente la emoción que aparece y preguntarte, ¿de dónde viene? Tal vez la culpa de cobrar caro viene de escuchar a tus padres decir, no seas interesado. Tal vez el miedo a invertir viene del recuerdo de un fracaso escolar, donde te hicieron sentir inútil. Tal vez la urgencia de gastar viene del vacío de sentirte invisible en la adolescencia. La confrontación es revivir esas escenas, no para quedarte atrapado en ellas, sino para reconocer que siguen vivas en tu inconsciente. La sombra se alimenta del silencio. Cuando la nombras, pierde poder. La tercera fase es la integración. Aquí ya no huyes de la sombra, ni intentas eliminarla. La reconoces como parte de ti, y decides usarla como combustible. ¿Sientes miedo al error? Entonces lánzate con proyectos pequeños, y celebra cada fracaso como entrenamiento. ¿Sientes culpa al cobrar? Eleva tus precios, y haz un ritual simbólico. Escribe en grande, mi tiempo tiene valor, y colócalo en tu espacio de trabajo. ¿Sientes ansiedad por gastar? Crea un plan de disfrute consciente. Destina un porcentaje fijo a placer, pero decide en qué y cuándo, sin dejarlo al impulso. Integrar es transformar la emoción en acción consciente. Chung llamaba a este proceso individuación, convertirte en un ser completo que no niega sus sombras, sino que las abraza. En lo financiero, individuación significa dejar de ser esclavo de patrones inconscientes y convertirte en creador consciente de tu economía, porque el verdadero enemigo no es la falta de dinero, sino la falta de conciencia. Hacer consciente lo inconsciente es duro, porque implica admitir que muchas veces tú mismo fuiste tu peor enemigo, pero también es liberador, porque descubres que el poder de cambiar tu destino estaba siempre en tus manos. El día que observes tus gastos con ojos de psicólogo, el día que escuches a tu crítico interior y digas esa no es mi voz, es la sombra, ese día estarás listo para romper las cadenas del autosabotaje financiero. Hasta aquí hemos comprendido qué es la sombra, cómo la escuela sembró obediencia y miedo, y de qué manera se disfraza para sabotear tu prosperidad. Pero todo este conocimiento sería inútil si no lo convertimos en práctica. Jung no era un teórico encerrado en libros, su visión era terapéutica, transformadora. Él sabía que el inconsciente no cambia con simples ideas, sino con símbolos, rituales y acciones repetidas, que penetran en lo más profundo de nuestra psique. Por eso, el quinto capítulo de este viaje no es una reflexión más, es un llamado a la acción. Un ritual de transformación no significa hacer algo mágico o supersticioso, significa darle a tu inconsciente una señal clara, un acto simbólico que marca un antes y un después. El inconsciente entiende símbolos, no cifras, entiende actos cargados de emoción, no solo teorías, y por eso, para superar el autosabotaje financiero, necesitamos gestos que sean tan poderosos como las huellas que nos marcaron en la infancia. El primer ritual es el de la voz consciente. Durante una semana, cada vez que la sombra aparezca en tu mente, ya sea con miedo, culpa o crítica, no la calles. Escríbela en un papel con todas sus palabras, incluso las más duras. No mereces cobrar tanto, vas a fracasar, estás soñando demasiado. Una vez escrito, léelo en voz alta y responde, esa no es mi voz, esa es la sombra. Después, rompe el papel. Este pequeño acto simbólico entrena a tu cerebro a diferenciar entre tu esencia y tu sombra. El segundo ritual es el de la revalorización consciente. Si tu sombra te ha hecho cobrar poco o regalar tu tiempo, la manera de reprogramar tu inconsciente es hacer lo contrario. Elige un servicio, producto o trabajo que normalmente subvaloras y auméntale el precio. No importa si es un 5%, un 10%, un 10%. Hazlo con intención consciente y con un recordatorio físico. Escribe en grande mi tiempo tiene valor y ponlo frente a ti al negociar. Cada negociación consciente es un golpe directo a la sombra del sumiso. El tercer ritual es el del dinero simbólico. Durante 30 días, separa una pequeña cantidad de dinero que uses solo para ti, para algo que te dé placer consciente. No se trata de despilfarrar, sino de darle a tu inconsciente una nueva asociación. El dinero no solo es dolor o escasez, también puede ser disfrute, belleza,
Gratitud. Este ritual combate al despilfarrador inconsciente, porque transforma el gasto impulsivo en inversión emocional consciente. El cuarto ritual es el de la acción imperfecta. Si tu sombra te ha mantenido preso del perfeccionismo, el antídoto es actuar rápido y sin excusas. Define un proyecto pequeño y comprométete a lanzarlo en 72 horas. Aunque no esté perfecto, puede ser un video, un producto, una propuesta. Lo importante no es el resultado, sino el acto simbólico de decirle a la sombra: no necesito tu permiso para empezar. Cada lanzamiento imperfecto abre una grieta en la cárcel del perfeccionismo. Y finalmente, el quinto ritual, la integración simbólica de la sombra. Una vez a la semana, escribe 3 cualidades negativas que normalmente rechazas en ti mismo: egoísmo, ambición, rabia. Luego, busca cómo esas mismas cualidades pueden ser útiles en el terreno financiero. El egoísmo puede transformarse en autovaloración, la ambición en motivación, la rabia en energía para poner límites. Este ejercicio entrena tu mente a integrar lo que antes rechazabas y convierte a tu sombra en aliada. Jung decía que uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Estos rituales son eso, maneras de encender la luz en los rincones donde antes reinaba la sombra, y al repetirlos, tu inconsciente recibe un nuevo mensaje. Ya no eres el niño obediente que esperaba permiso, eres el adulto consciente que elige su destino. La teoría es poderosa, pero nada impacta tanto como las historias. Jung mismo insistía en que el inconsciente se expresa a través de relatos, mitos y símbolos. Por eso, para comprender cómo la sombra puede transformarse en un motor de abundancia, necesitamos mirar ejemplos de personas que enfrentaron su oscuridad y la transformaron en riqueza, no solo material, sino también espiritual. Pensemos primero en Thomas Edison. Muchos lo recuerdan como el genio de la bombilla, pero pocos hablan de su sombra. Fue expulsado de la escuela, porque sus maestros lo consideraban incapaz de aprender. Esa herida pudo haberse convertido en resentimiento y pobreza, pero Edison la integró, convirtió su obsesión y su fracaso escolar en combustible para inventar. Sus más de 1000 patentes no nacieron de una luz celestial, sino de abrazar esa parte de sí mismo que la sociedad había rechazado. Su sombra de niño problemático se transformó en la fuerza de un innovador que iluminó el mundo. Otro ejemplo claro es el de Oprah Winfrey. Su infancia estuvo marcada por abuso, pobreza y rechazo. Esa sombra podría haberla condenado al autosabotaje perpetuo, a repetir el ciclo de miseria. Sin embargo, en lugar de huir de esa herida, la integró, transformó su dolor en empatía, su miedo en voz, su oscuridad en propósito. Hoy, Oprah no solo es una de las mujeres más influyentes y ricas del planeta, sino que es símbolo de cómo la integración de la sombra permite convertir heridas en poder. La historia de Nelson Mandela también nos muestra la grandeza de integrar la sombra. Pasó 27 años en prisión, cargando con el odio y la rabia hacia un sistema que lo humillaba. Esa rabia pudo haberlo destruido, pero eligió mirarla, entenderla e integrarla. Cuando salió, no lo hizo como un hombre vengativo, sino como un líder capaz de negociar la paz y transformar una nación. La sombra de su resentimiento se convirtió en la luz de la reconciliación. En el ámbito financiero moderno, pensemos en Howard Schultz, el hombre detrás de Starbucks. Creció en la pobreza, en un barrio de viviendas sociales de Brooklyn, viendo a su padre romperse la espalda por trabajos mal pagados. Esa herida pudo haberse transformado en rencor hacia el dinero, en sombra de víctima. Pero Schultz la integró, convirtió la rabia y el dolor de la precariedad en una visión empresarial que dignificara el trabajo. Su sombra de niño pobre e impotente se transformó en la ambición de crear una compañía global que generara empleos con beneficios reales para los trabajadores. Estos casos nos enseñan que la diferencia entre quienes se hunden en su sombra y quienes la transforman en riqueza está en la integración. No se trata de negar el dolor, el fracaso o la herida, sino de mirarlos con conciencia y convertirlos en energía creativa. Jung afirmaba que la vida no vivida de los padres se convierte en la sombra de los hijos. Todos heredamos miedos y creencias limitantes, pero quienes se atreven a enfrentarlos, a cuestionar las frases heredadas, a desafiar las reglas del aula y del sistema, son los que transforman esa oscuridad en abundancia. Hasta ahora hemos explorado la sombra personal, esas heridas de la infancia, las voces escolares, los complejos que nos llevan a sabotearnos con el dinero. Pero Jung también hablaba del inconsciente colectivo, ese espacio común, donde se guardan los arquetipos, los símbolos y los patrones que una sociedad entera comparte.
Y aquí viene la verdad incómoda. No solo tenemos una sombra individual, también existe una sombra colectiva, y el sistema económico moderno la alimenta todos los días. Vivimos en un mundo diseñado para mantenernos en la rueda del autosabotaje financiero. Los bancos, la publicidad, las redes sociales, todos ellos conocen a la perfección nuestras sombras, la culpa, la inseguridad, la necesidad de aprobación, el miedo a quedar atrás, y las usan en nuestra contra. No es coincidencia que cada anuncio prometa lo que más escondemos: reconocimiento, belleza, poder, pertenencia. La publicidad no vende productos, vende espejos para tu sombra, y mientras tu inconsciente compra, tu billetera se vacía. La sombra colectiva nos susurra: si no tienes, no vales, y al mismo tiempo, si tienes, no eres bueno. Un doble mensaje imposible de resolver. Por un lado, se nos empuja a consumir sin descanso para sentir que pertenecemos. Por el otro, se nos inculca culpa por desear prosperidad. Como si buscar abundancia fuera un pecado. Ese juego perverso nos mantiene atrapados en el eterno vaivén entre despilfarro y culpa, entre deuda y resignación. Piénsalo. ¿Quién gana cuando tú gastas para impresionar? ¿Quién gana cuando te endeudas para vivir una vida que no puedes sostener? ¿Quién gana cuando trabajas horas interminables por un salario mínimo, convencido de que así es la vida, el sistema? Ese es el poder de la sombra colectiva. Convierte la obediencia en normalidad, la pobreza en destino, y la abundancia en un privilegio de unos pocos. La educación que recibimos ya no fue solo un error inocente, parte de una maquinaria. El aula nos enseñó a obedecer. La economía moderna nos enseñó a consumir. La escuela nos programó para callar. La publicidad nos programó para desear, y en ambos casos, nuestra sombra fue la llave. Primero la culpa, después el vacío, finalmente la deuda. Jung afirmaba que los pueblos, al igual que los individuos, tienen sombras que, si no se reconocen, terminan explotando en guerras, crisis o colapsos, y quizás por eso vemos sociedades enteras atrapadas en la desigualdad, en la frustración, en el ciclo de pobreza heredada. No es solo un problema de falta de oportunidades, es un problema de inconsciencia colectiva. Pero aquí está la clave: así como el individuo puede integrar su sombra y liberarse, también los colectivos pueden hacerlo. Cada persona que despierta, que deja de consumir por ansiedad, que rompe con la obediencia ciega, que aprende a hablar de dinero sin culpa, se convierte en un faro dentro de esa sombra colectiva, y cuantos más despertemos, más difícil será para el sistema mantenernos dormidos. Si la sombra colectiva nos empuja a obedecer, consumir y sabotearnos, entonces, el gran desafío no es solo mirar hacia adentro, sino también aprender a romper las cadenas invisibles que la sociedad ha colocado en nuestra mente. Jung decía que todo proceso de individuación, es decir, volverse un ser completo y consciente, no termina en el yo, sino que impacta en la comunidad. Cuando un individuo se transforma, su entorno también empieza a cambiar, y en el terreno financiero, esto significa que tu despertar puede convertirse en el inicio de una nueva mentalidad de abundancia, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. El primer paso para romper con la sombra colectiva es atreverte a hablar de dinero sin culpa. Durante décadas, nos enseñaron que hablar de dinero era de mal gusto, que preguntar cuánto gana alguien era grosero, que aspirar a más era egoísta. Pero esa prohibición no fue inocente, fue la manera en que la sombra colectiva protegió a los que siempre tuvieron el poder económico. Mientras tú callas, ellos deciden. Mientras tú te avergüenzas de cobrar, ellos negocian. Romper la sombra colectiva comienza con un acto de valentía: hablar abiertamente de precios, de ingresos, de deudas, de inversiones. Hacer del dinero un tema consciente y transparente es el primer golpe contra el silencio que alimenta la pobreza. El segundo paso es crear nuevas narrativas. Si creciste escuchando frases como "el dinero no trae felicidad", o "mejor conformarse con poco", ahora es momento de reemplazarlas por mantras conscientes. El dinero es energía que amplifica mi propósito. Merecer no es un lujo, es un derecho. Invertir en mí es invertir en la vida. Las palabras crean símbolos, y los símbolos moldean el inconsciente. Cada vez que eliges una frase distinta, reescribes la programación de tu sombra, y siembras semillas de abundancia en tu mente. El tercer paso es construir tribus conscientes. La sombra colectiva se fortalece cuando estamos aislados. Nos sentimos locos por querer más, culpables por pensar diferente. Pero cuando te rodeas de personas que también buscan libertad, que también hablan de dinero con naturalidad, que también integran su sombra,
Tu inconsciente empieza a percibir que ya no eres un extraño, sino parte de un nuevo colectivo. Así como la escuela nos programó en masa para obedecer, podemos reprogramarnos en comunidad para prosperar. El cuarto paso es actuar con coherencia simbólica. ¿Qué significa esto? Significa alinear tus decisiones financieras con el futuro que quieres, no con el miedo que heredaste. Si tu sombra te dice, ahorra todo por miedo a perder, atrévete a invertir en educación. Si tu sombra te dice, gasta todo ahora, mañana no existe, destina un porcentaje a proyectos de largo plazo. Cada acción consciente es un acto de rebeldía contra la sombra colectiva, y cada hábito que construyes es una grieta en el muro del autosabotaje social. El quinto paso es quizás el más poderoso: convertirte en maestro de lo que aprendiste. La sombra colectiva se perpetúa cuando la transmitimos sin cuestionar. Padres enseñando a hijos a tener miedo del dinero, maestros castigando la creatividad, jefes reprimiendo la iniciativa. Pero si tú despiertas y decides enseñar lo contrario a tus hijos, a tus amigos, a tus colegas, te conviertes en el corte generacional que rompe con siglos de obediencia y pobreza. Ser ejemplo es el ritual más fuerte para disolver la sombra colectiva. Tu transformación no es solo personal, es política, es cultural, es histórica. Cuando integras tu sombra, no solo sanas tu relación con el dinero, también desafías a un sistema entero que necesita de tu inconsciencia para sobrevivir, y en ese acto de rebeldía consciente, empiezas a construir una nueva mentalidad de abundancia, una abundancia que no es codicia, sino libertad, no es acumulación, sino creación, no es egoísmo, sino expansión de posibilidades. La mayoría de las personas piensa que la libertad financiera significa tener mucho dinero en el banco, no tener deudas o poder dejar de trabajar, pero Jung nos enseñaría que eso es apenas la superficie. La verdadera libertad financiera no empieza con los números, sino con la psicología interna. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto decides desde la conciencia, y no desde la sombra. El esclavo moderno no lleva cadenas de hierro, lleva cadenas invisibles, deudas impuestas por su necesidad de reconocimiento, salarios bajos aceptados por miedo al rechazo, proyectos abandonados por temor al fracaso. El esclavo moderno no está en una celda, está en su propia mente. Por eso, aunque ganes más dinero, si tu sombra sigue gobernando, seguirás preso, cambiarás de cárcel, pero no dejarás de ser prisionero. La psicología de la libertad financiera empieza en el despertar de la voluntad. Significa decidir conscientemente: no voy a dejar que mis miedos heredados, mis complejos escolares, ni la sombra colectiva del sistema decidan por mí. Significa reconocer que cada peso, cada decisión, cada oportunidad es también un acto psicológico. Ahorrar ya no es miedo, es estrategia. Invertir ya no es ansiedad, es visión. Cobrar ya no es culpa, es reconocimiento propio. Gastar ya no es vacío, es disfrute consciente. Esa es la diferencia entre vivir en sombra o vivir en luz. Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirse en un ser completo, reconciliado con sus sombras y consciente de su propósito. Aplicado al dinero, individuación significa no depender de la aprobación de los demás para valorar tu trabajo, no repetir ciegamente las reglas del aula que te entrenaron para obedecer, no consumir por ansiedad para llenar vacíos. Individuarse financieramente es vivir de acuerdo con tu propósito y usar el dinero como herramienta, no como cadena. La libertad financiera es, en el fondo, libertad de ti mismo, libertad de tu perfeccionismo, de tu miedo a fallar, de tu culpa por prosperar. Y cuando conquistas esa libertad interna, el dinero deja de ser un verdugo o un amo, y se convierte en un sirviente. Ya no trabajas para sobrevivir, trabajas para crear. Ya no cobras para justificarte, cobras porque sabes que tu tiempo tiene valor. Ya no ahorras desde el miedo, ahorras desde la visión de un futuro elegido. Y aquí aparece una paradoja hermosa. Cuando integras tu sombra y alcanzas libertad financiera psicológica, el dinero comienza a fluir con más naturalidad, porque ya no lo persigues desde la escasez, sino que lo atraes desde la claridad. Ya no es un fin desesperado, sino un medio para expandirte, y ese cambio interno es lo que diferencia a quienes siempre corren detrás del dinero de aquellos que el dinero parece seguir. La verdadera independencia no se mide en cifras, sino en conciencia. Puedes ganar millones y seguir siendo esclavo de tus sombras, o puedes empezar con poco y ya ser libre porque tu mente no se arrodilla ante el miedo. Jung nos recordaría que el dinero, como todo símbolo, solo tiene el poder que tu inconsciente le otorga.
Y el día que decidas usarlo desde la luz, habrás conquistado la psicología de la libertad, financiera.l, LEGAMOS, al final de este viaje. Pero no es un final, es un comienzo, porque ahora sabes que tu pobreza no nació en la billetera, sino en la mente, que tu autosabotaje no es casualidad, sino el eco de una sombra que aprendió a obedecer, a callar, a conformarse, que el enemigo no era el sistema bancario, ni el jefe, ni la suerte, sino esa parte de ti que nunca miraste de frente. Jung nos recordó que la sombra es inevitable, pero también es el oro oculto de nuestra psique. Lo que niegas te somete, pero lo que integras te libera. Y en el terreno del dinero, esa integración es el puente hacia la abundancia. No hablamos solo de acumular riqueza, sino de algo más grande, de vivir sin miedo, de cobrar sin culpa, de invertir sin parálisis, de disfrutar sin vergüenza. La abundancia no es una cifra en el banco, es un estado del alma, es la capacidad de caminar con tu sombra al lado, no como enemigo, sino como aliado, es reconocer que dentro de ti habita la obediencia del niño y la grandeza del Creador, y que solo tú decides cuál de esas voces guiará tu destino. Si la sombra te hizo pobre, es porque quería mostrarte dónde estabas dormido, y ahora que has despertado, puedes elegir distinto, puedes negociar sin miedo, puedes invertir con conciencia, puedes crear riqueza sin sentir culpa, porque la abundancia no comienza cuando llega el dinero, comienza cuando llega la claridad. Así que hoy te dejo una decisión, puedes cerrar este video y seguir en la misma rueda, o puedes comenzar el viaje más desafiante y más liberador de tu vida, el viaje hacia ti mismo, porque cuando transformas tu sombra, transformas tu relación con el dinero, y cuando transformas tu relación con el dinero, transformas tu destino. Recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando nada te sabotea.